Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie Jocatronics dedicado al estudio de los amplificadores operacionales reales. Para comprender el comportamiento de los amplificadores operacionales reales es importante partir del modelo ideal. En el estudio de los amplificadores operacionales ideales se ha observado que a frecuencias moderadas y a ganancias DDC moderadas existe una concordancia notable entre su comportamiento real y el que predice el modelo del amplificador ideal. Sin embargo, cuando aumentamos la frecuencia o la ganancia, se observa una degradación progresiva del comportamiento debido a varias imperfecciones que entran en juego. Por ello, es fundamental estudiar estas imperfecciones, ya que nos permiten predecir y corregir los efectos que tienen sobre el desempeño del circuito. En el análisis técnico, los amplificadores operacionales suelen considerarse dispositivos ideales con ganancia infinita, impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero, por nombrar alguna. Sin embargo, en aplicaciones reales, estas condiciones no se cumplen. Los amplificadores presentan limitaciones que afectan directamente la precisión, estabilidad y velocidad de respuesta del sistema. Entre los principales efectos que deben considerarse se encuentran la ganancia de lazo cerrado, finita y dependiente de la frecuencia, rapidez con que responde un amplificador a cambios súbitos en la entrada, corrientes de polarización y corrientes de offset, voltaje de offset, razón de rechazo en modo común, razón de rechazo de suministro de corriente, no linealidad de la ganancia e impedancia de entrada finita e impedancia de salida diferente de cero, aun cuando en la práctica estas y otras imperfecciones se presentan en forma simultánea, se consideran separadamente para facilitar el análisis de su efecto en un circuito. En esta lámina se muestran algunos de los amplificadores operacionales más utilizados en aplicaciones prácticas, como por ejemplo el LM358 y el TL072 son amplificadores dobles, es decir, integran dos amplificadores operacionales en un solo encapsulado de 8 pines. El LM358 está diseñado para operar con una sola fuente de alimentación, mientras que el TL072 utiliza tecnología JFET en sus entradas, lo que le otorga una alta impedancia de entrada y bajo ruido. Por otro lado, el LF411 es un amplificador operacional de precisión con bajo offset y alta estabilidad térmica, ideal para aplicaciones analógicas de instrumentación. Finalmente, el amplificador 741 es uno de los amplificadores operacionales más clásicos y ampliamente empleados en laboratorios y docencia, conocidos por su estabilidad y comportamiento estándar. En todos estos dispositivos es importante considerar sus limitaciones de operación, como la temperatura máxima, operación de voltaje y disipación de potencia, voltaje de entrada en modo común. Estos parámetros determinan las condiciones reales bajo las cuales el amplificador puede trabajar de forma estable y segura. A continuación daremos inicio al estudio de las imperfecciones antes mencionadas. Para ello daremos inicio al estudio y análisis de lo que es la ganancia finita y dependiente de la frecuencia. Un amplificador operacional real tiene como curva de respuesta en frecuencia esta que se indica acá en la figura, donde se puede ver que su ganancia no es constante para todo el rango de frecuencia. Es por ello que un amplificador operacional real obedece a la siguiente expresión. Es una expresión en donde a su vez es la ganancia del amplificador dependiente de la ganancia diferencial a lazo abierto, que ya vamos a ver cómo obtener este parámetro, entre 1 más J. J es la variable compleja, por F, que es el rango de frecuencia, y F sub H, que es la frecuencia de corte de nuestro amplificador, es decir, donde él se va a atenuar
un cierto porcentaje de la ganancia máxima. Otro parámetro a considerar es el ancho de banda. El ancho de banda, identificado como W, de un amplificador es el rango de frecuencia en el cual el módulo, la ganancia, tiene una magnitud mayor o igual al 70,7% de su valor máximo. En el sentido de un amplificador, esa ganancia máxima es AB0 cuando no tenemos una realimentación negativa, es decir, este parámetro es el parámetro propio que obtenemos de la hoja de datos. Producto ganancia ancho de banda se refiere a el máximo valor de frecuencia para la cual la ganancia cruza por 0 decibelio. Es básicamente en la curva que nosotros tenemos acá previamente, el valor de la frecuencia unitaria FU, o también identificada como producto ganancia ancho de banda. Esa frecuencia se identifica en este punto, es decir, donde la ganancia del amplificador cruza por 0 decibelio, allí obtenemos ese producto ganancia de ancho de banda, o también conocida como frecuencia de ganancia unitaria. Por acá tenemos la frecuencia máxima, que es la que identificamos como AB0, y también tenemos en este caso, en el punto donde se corta o donde comienza a atenuarse la ganancia, tenemos entonces la frecuencia de corte identificada como F sub H. Este producto ganancia ancho de banda, o también conocido como frecuencia de ganancia unitaria, es el producto entre la ganancia diferencial a lazo abierto por la frecuencia de corte de nuestro amplificador. Básicamente, nosotros pudiéramos considerar algo como esta curva, en donde tenemos una respuesta de nuestro amplificador. En este punto identificamos lo que es la frecuencia de ganancia unitaria, FU. Por acá vamos a tener, en cuanto a la ganancia máxima del amplificador, identificada como AB0, ganancia diferencial a lazo abierto. Y por acá tenemos lo que es la frecuencia de corte de nuestro sistema. Toda esta área, desde una frecuencia de 0 Hz hasta una frecuencia de F sub H, es lo que conocemos como ancho de banda, y ese ancho de banda lo identificamos con la variable BW. Bueno, pasemos ahora a identificar y estudiar las características eléctricas de un LM741 para identificar los parámetros correspondientes al estudio de la ganancia finita y dependiente de la frecuencia. Como primer parámetro identificamos acá en la primera tabla la ganancia diferencial a lazo abierto, la cual tiene un valor de 200 voltios sobre milivoltio, un valor típico. Y por otro lado tenemos lo que es la ganancia ancho de banda, que en realidad es el producto ganancia ancho de banda, lo que nos indica acá el fabricante, y ese valor es igual a 1.5 MHz. De lo anteriormente visto, en cuanto a los parámetros, vamos a plantearlos entonces de la siguiente manera. Tenemos la ganancia diferencial a lazo abierto equivalente a 200 voltios sobre milivoltios. Por otro lado tenemos lo que es la frecuencia de ganancia unitaria igual a 1.5 MHz. Si recordamos la expresión anterior, la frecuencia de ganancia unitaria es igual a la ganancia diferencial a lazo abierto por la frecuencia de corte del amplificador estando a lazo abierto. De acá nosotros podemos entonces obtener el valor de la frecuencia de corte, que, si bien recuerdan, esto sería equivalente a decir el ancho de banda, ya que es todo ese rango de frecuencia útil que tenemos, en donde la frecuencia o la ganancia se mantiene, mejor dicho, constante. Esta frecuencia de corte no es más que la relación de 1.5 MHz entre, la idea es hacer esta ganancia diferencial, expresarla en megavoltios sobre voltio, y esto es equivalente a 0.2 megavoltios sobre voltio. En resumen, tenemos que la frecuencia de corte acá es de 7.5 Hz. Es decir, que en este caso
nosotros vamos a tener un amplificador operacional el cual tiene las siguientes características. Tiene por acá una frecuencia de ganancia unitaria, la cual tiene un valor de 1.5 MHz. Por acá tenemos una frecuencia de corte FSUH que tiene un valor de 7.5 Hz, y por acá tenemos lo que es la ganancia diferencial a lazo abierto. Si ustedes observan acá, este rango de frecuencia que tenemos acá se corresponde a la frecuencia de corte y es igual a lo que es el ancho de banda que tiene nuestro amplificador. Si ustedes pueden observar acá, es un ancho de banda muy limitado, es decir, 7.5 Hz. Si yo diseño un amplificador y no hago una realimentación, ya con una frecuencia de 10 Hz empezaría a caer en esta banda nuestro amplificador y se atenuaría la salida de señal que tuviésemos nosotros en el amplificador, sea de voltaje o de corriente. Bueno, tomemos como referencia un amplificador inversor para analizar su comportamiento en función de la frecuencia. Para ello vamos a tomar este circuito en el cual tiene una realimentación a través de R2 y vamos a encontrar los parámetros K sub 0 y F sub 0. Estos parámetros tienen correspondencia con lo que ya hemos visto en el análisis previamente. K sub 0 tiene correlación con la ganancia diferencial a lazo abierto y F sub 0 tiene correlación con la ganancia, con la frecuencia de corte. Es decir, vamos a obtener la respuesta o una expresión matemática para K sub 0, que sería la ganancia de este amplificador a lazo cerrado, y la frecuencia F sub 0, que sería la frecuencia de corte a lazo cerrado, y vamos a comparar qué efecto tiene una vez que nosotros hacemos esta realimentación. Recuerden que en un curso anterior, específicamente en el análisis de los amplificadores operacionales ideales, vimos cómo obtener la respuesta considerando el amplificador operacional ideal, la ganancia B sub 0 entre B sub 1, que no es más que menos R2 entre R1. Para comenzar, debemos primero entonces apoyarnos en el modelo interno de nuestro amplificador operacional OP1 ideal, el cual tiene una fuente controlada de voltaje AB por B sub I. Recordemos entonces que B sub I es el voltaje diferencial entre los terminales de entrada B más y B menos, que para efectos de cálculo aquí vamos a llamar al voltaje no inversor como BP y al voltaje inversor como B sub N. Entonces podemos observar acá que directamente el voltaje B sub 0 es la ganancia diferencial a B por B sub I, tal como se escribe acá. Luego tenemos que B sub I es la diferencia de BP menos BN, tal como lo mencionaba. Podemos observar a su vez que el voltaje en la entrada no inversora es 0, ya que está conectado directamente a un potencial de 0 voltios. Por lo tanto, esto lo puedo hacer de una vez 0. Si nosotros analizamos el circuito, podemos observar que en el punto o en el nodo B sub N puedo aplicar un divisor de tensión. Bueno, esto básicamente es haciendo superposición. Decimos que cuando B sub S es igual a 0, entonces tenemos que B sub N es igual a B sub 0 por R1 entre R1 más R2. Es esta expresión que tenemos por acá. Para la otra parte decimos entonces que B sub 0 es un potencial de 0 y ahora tenemos que Bn es igual a Bs por R2 entre R1 más B2, que es esta expresión que tenemos acá. Desarrollando un poco la expresión conseguimos que B sub n es esto que tenemos acá. Luego B sub 0 sabemos que es delta B por B sub I, pero sabemos que B sub I es menos Bn, por lo tanto B sub 0 queda de la siguiente manera. Al sustituir en la expresión de B sub 0 lo conseguido en B sub n, nos queda la siguiente expresión, menos AB por todo el término de B sub n que acabamos de encontrar, que es esto que tenemos acá. Aplicando un poco acá de álgebra matemática, agrupando los términos de B sub 0,
podemos entonces encontrar una expresión de b sub 0 en función de b sub s tal como la encontramos, tal como la podemos observar en esta última expresión. Vemos entonces que esa ganancia a lazo cerrado b sub 0 entre b sub s menos la ganancia diferencial entre 1 más 1 más ab por R1 entre R2. Continuando entonces con el análisis, podemos observar que un amplificador operacional es un dispositivo compensado. Es por ello que estos amplificadores operacionales obedecen a esta expresión en donde aparece una variable J de números complejos. Estos capacitores intrínsecos entonces hacen que la respuesta de un amplificador operacional tienda a alta frecuencia a comportarse como una respuesta del tipo paso bajo, es decir, atenuar las señales que son muy altas. Ahora bien, esto lo podemos validar de alguna manera si nosotros decimos que la frecuencia F es igual a 0. Podemos observar que la ganancia AB es igual a AB0 para frecuencias, digamos, de valor 0. Para frecuencias muy altas, al punto que esto puede llegar a ser infinito, entonces este término se hace infinito, 1 más infinito, y todo número entre infinito me da 0. Entonces me da este valor que tenemos por acá, que sería el rango desde f sub h hasta el rango de f sub, que es la frecuencia de ganancia unitaria. Y todo este rango es lo que llamamos como ancho de banda. Si ustedes observan por acá, aquí vamos a tener lo que es la ganancia máxima atenuada, el 70,7% por el valor de AB0. Entonces ese es el punto en donde encontramos la frecuencia de corte. Vamos a manipular estas dos ecuaciones para poder llegar a una expresión general en donde podamos dar solución o respuesta a los parámetros que en principio hemos planteado, que son buscar K sub 0 y F sub 0. Partimos entonces de estas dos expresiones y de la ganancia a lazo cerrado encontrada previamente. Vamos a sustituir la expresión en función de números complejos, que es sustituir acá en esta ecuación el valor de AB. Entonces esto es lo que podemos ver nosotros acá de color rojo. Tenemos la expresión ya sustituida con esta otra ecuación. Vamos desarrollando aquí para simplificar un poco la expresión. Multiplicamos tanto en el numerador como el denominador por la variable compleja 1 más J por F sobre FH. Este término se cancela al multiplicar por esta variable. Este término se cancela, me queda esta variable 1, por esto me queda este término que está acá, que sería este 1, R1 sobre R2 por 1 me queda R1 sobre R2 por este término. Entonces aquí vemos que esto es un factor común que he sacado allí por esto, más la variable R1 por AB0 entre R2, que sería de multiplicar esto por esto, eliminando la variable 1 más J sobre F sobre FH. En este punto recomiendo que vayan haciendo el análisis matemático conforme voy mostrando cada una de las ecuaciones acá. En este punto lo que vamos a hacer es separar lo que es la parte imaginaria de la parte real. Todo lo que tenga variable o que acompañe la variable J va a ser la parte imaginaria, y todo lo que no contenga o no esté acompañado de la variable J será mi parte real. Entonces, bueno, aquí empezamos a separar. Sería esta J, F por FH por todo este término. Entonces sería todo esto mi parte imaginaria, y todo este término que tenemos acá sería mi parte real. Vamos entonces a simplificar un poco. Aquí lo que hacemos es sacar, digamos, este R1 sobre R2 para poderlo tener acá en la parte superior, y un poco más limpio lo que es el denominador. Observen que aquí lo que se hizo fue una simplificación o un factor común. Entonces llegamos a esta ecuación b sub 0 entre b sub s, donde podemos ver que estamos aquí arrastrando una variable compleja y el parámetro f sub h. Continuamos entonces, y aquí podemos observar la misma expresión encontrada en la lámina anterior, y aquí, para simplificar un poco, voy a hacer un cambio de variable que lo llamé q,
1 más AB0 más R2 sobre R1, que sería este término, como para simplificar y un poco más la expresión, que se vea más limpio. Entonces, una vez hecho eso, lo que hacemos es reescribir la ecuación teniendo en cuenta que Q es todo este término. Entonces nos queda menos AB0 R2 sobre R1, que es tal cual lo que tenemos en el denominador, la misma variable compleja que hemos estado arrastrando, 1 más R2 sobre R1 más la variable Q, que es el cambio de variable que hemos realizado, que es todo este término, que más adelante vamos a revertir ese cambio. Así, finalmente lo que hacemos es dar respuesta a la expresión, a esta expresión final que tenemos acá. Y aquí voy a hacer una pausa, porque aquí en este punto ya pudiéramos decir, bueno, esta es mi respuesta, pero lo que queremos es que nuestra expresión se parezca un poco a la expresión del dispositivo operacional o de nuestro amplificador operacional, que fue la que vimos que es la respuesta de un filtro paso bajo 1 más JF sobre F sub H. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este cambio de esta ecuación a acá? Lo que se hizo fue hacer un factor común Q y digamos dejar este término 1, aquí donde aparece Q, aparece ahora 1 más, y todo este término que es la variable compleja la reacomodamos. Observen que no hemos hecho aquí gran cambio, simplemente lo que hacemos es eliminar los paréntesis, ya que esto es un producto, y incluimos acá dentro de la variable J, la variable Q, para que pueda tener sentido a lo que tenemos al hacer el cambio. Entonces la idea es que esta ecuación B sub 0 sobre B sub S se parezca a esta ecuación que tenemos acá para poder dar relación. Recuerden que en principio mencionábamos que K sub 0 tenía correlación o era equivalente a decir AB0, y que F sub 0 era equivalente a decir frecuencia de corte. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo ya esta expresión, lo que hacemos es identificar K sub 0 y F sub 0. Observen entonces que todo este parámetro que tenemos acá, que estoy encerrando en este punto, Q es mi variable K sub 0, tal cual como se muestra acá. Es menos AB0, R2 sobre R1 entre Q. Y Q es 1 más AB0 más R2 sobre R1. Entonces allá tengo mi variable K sub 0. Y para mi variable F sub 0, entonces sería esto lo convierto en 1 más JF sobre F sub 0. Entonces todo este término que tenemos acá, ¿sí? Todo este término es equivalente a decir, bueno, 1 más R2 sobre R1 sobre Q sobre F sub H es igual a 1 sobre F sub 0. Al manipular esta expresión conseguimos entonces que F sub 0 es igual a F sub H por 1 más AB0 más R2 sobre R1. Entonces observen que ya las expresiones de K sub 0 y F sub 0 están en función de la ganancia a lazo abierto y de este lado de la frecuencia de corte. Aquí es un paso importante que podemos tener en cuenta, que es conseguir una expresión más compacta, y esa expresión más compacta la conseguimos haciendo la siguiente consideración. Si nosotros entonces decimos que la ganancia diferencial a lazo abierto es mucho mayor a la ganancia de nuestro amplificador o de la relación R2 entre R1, y esto a su vez es mucho mayor a 1, entonces nosotros podemos ir simplificando. Aquí no es R1, sino acá es R2. Para la hora de que vayan haciendo los cálculos no tengan ahí inconveniente. Ahora bien, si nosotros aplicamos esta consideración a esta expresión de K sub 0 y a esta expresión de F sub 0, entonces nosotros vamos a tener que K sub 0 es igual a
Si AB0 es mucho mayor a R2 sobre R1 y esto es a su vez mucho mayor a la unidad, entonces este término es, al sumar estos dos términos, pues estos dos valores, tanto la relación de R2 como R1 como 1, son muy pequeños comparado con AB0, por lo tanto esta expresión va a tender a AB0. Este AB0 con el AB0 del numerador se me cancela y entonces me queda que K sub 0 es menos R2 sobre R1. Aquí tenemos un detalle, aquí he incluido nuevamente el signo, es un solo signo, lo he repetido. Ahí me queda menos R2 sobre R1. Y por este lado, haciendo la misma consideración, entonces me va a quedar que F sub 0, observen acá, si aquí tengo que AB0 es mucho mayor, entonces aquí me va a quedar por la parte del numerador, me va a quedar FH por AB0 y en el denominador R2 sobre R1 es mucho mayor a 1, que es la consideración que tenemos acá. Entonces esto va a tender a R2 sobre R1. Por lo tanto, si hacemos la sustitución, decimos que FH por la ganancia diferencial a lazo abierto, esto es en K igual a K sub 0. Si nosotros reorganizamos eso, vamos a encontrar esta ecuación que es bastante interesante, que el producto F0 por K sub 0 es igual al producto de FH por AB0. Y si bien recuerdan, el producto de una frecuencia por una ganancia es lo que conocemos como producto ganancia ancho de banda. Es decir, que el producto de ganancia ancho de banda o frecuencia de ganancia unitaria, que para nuestro LM741 es 1.5 MHz, es igual o sería el mismo valor numérico al realizarlo multiplicando por F0 por K sub 0 o al hacer el producto de FH por AB0. Bueno, finalmente vamos a dar resumen a lo que es el estudio del comportamiento de los amplificadores en función de la frecuencia. Para ello vamos a tomar dos ejes, uno en donde será la ganancia en decibelios y otro donde será la frecuencia en hertz. Como primera fase nosotros habíamos encontrado una respuesta en frecuencia en donde identificábamos la frecuencia de ganancia unitaria, que es el valor de la frecuencia para la cual la ganancia es 0 decibelios y aquí lo podemos observar. La frecuencia de corte voy a trasladarla un poco acá porque esto es, digamos, de manera ideal. Esto realmente ocurre por acá en este punto y en este punto voy a obtener en sí la frecuencia de corte. Acá no, sino acá. Entonces en este punto de la frecuencia de corte yo voy a obtener lo que es la ganancia. Entonces, si estamos hablando en decibelios, sería la ganancia máxima, como esta es la respuesta a lazo abierto, sería la ganancia máxima que sería en el caso del 741 200 voltios sobre milivoltios. Hay que llevarlo a decibelios y a esto le quitamos menos 3 decibelios y aquí tenemos la ganancia AB0. Entonces vamos a detallar un poco acá esto. La ganancia AB0 en un amplificador el M741 es 200 voltios sobre milivoltios. Para esto convertirlo a decibelios y obtener la ganancia AB0 en decibelios, basta con realizar el producto de 20 veces logaritmo de 200.000. Eso me da un valor en decibelios y ese valor en decibelios, cuando yo le reste 3 decibelios acá, yo puedo ubicarlo. Vamos a suponer si este valor nos da vamos a ponerlo 106 decibelios, ¿sí? Para encontrar la frecuencia de corte en un gráfico, simplemente lo que hago es a los 106 le quito 3 decibelios, esto me quedaría igual a 103 decibelios. Ubico la gráfica, me traslado al eje de la pendiente y ahí me traslado al eje X para encontrar la frecuencia de corte. Eso con respecto a eso. Y esto es muy fácil demostrarlo, ya que nosotros recordemos que la ganancia AB es igual a la ganancia a lazo abierto 1 más JF sobre F sub H. ¿Cuándo ocurre la frecuencia de corte? Cuando F es igual
a f sub h. Si estos dos términos son iguales y yo quiero encontrar el módulo de esta variable, nosotros sabemos que para encontrar el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto es entonces AB0 entre raíz de 2. Si nosotros dividimos 1 entre raíz de 2, esto me da 0.707, que eso es más o menos lo que hemos estado hablando en un principio del 70,7%. Ahora bien, ¿de dónde salen esos 3 decibelios? Bueno, es simplemente decir 20 veces logaritmo de 0.707, eso es aproximadamente menos 3 decibelios. Entonces, si yo tengo un gráfico en donde las unidades están en decibelios, para encontrar la frecuencia de corte, pues resto a la ganancia máxima 3 decibelios. Si lo tengo en unidades adimensionales, es decir, voltios sobre voltios, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la ganancia máxima por el 70,7%. Es importante acá ver entonces que esta pendiente es de menos 20 decibelios por década. Ya vamos a entonces abordar un poco. Vamos a ver entonces lo que es la curva o la gráfica a lazo cerrado. Entonces observemos acá que esta curva para el ejercicio que nosotros analizamos, K sub 0 es igual a R2 entre R1, es decir, este valor es inferior a la ganancia a lazo abierto. Pero observen algo, que la frecuencia de corte, que en este caso cuando tenemos la realimentación, la llamamos nosotros f sub 0. Entonces aumentó. Entonces, ¿qué conseguimos con una realimentación negativa, Rn? Lo que nosotros conseguimos es, si bien disminuimos la ganancia, aumentamos el ancho de banda. Entonces, eso es lo que principalmente nosotros buscamos con la realimentación negativa, aumentar lo que es el ancho de banda. Recuerden que entonces que aquí la frecuencia de corte era de 7.5 Hz, y cuando nosotros realimentamos, la frecuencia de corte aumentó. ¿A cuánto aumentó? Bueno, pudiéramos determinarlo. Recuerden que la frecuencia de ganancia unitaria es K sub 0 por f sub 0. Esto también es igual a AB0 por f sub h. Entonces, este valor lo conocemos, que es 1.5 megahertz, ¿ok? Y la ganancia K sub 0 es en R2 entre R1. Estos son parámetros que nosotros definimos. O sea, digamos que la ganancia, no sé, vale 10. ¿Sí? Digamos que las relaciones de R2 entre R1 es 10. Entonces tenemos que esto es 10 por F sub 0. Entonces observen que aquí cuando nosotros dividimos 1.5 MHz entre 10, esto me da entonces 0.15 MHz F sub 0, que eso es igual a aproximadamente 150 kHz F sub 0. Es decir, la frecuencia pasó de un valor de 7.5 Hz a un valor de 150 kHz. Retomo acá la pendiente, menos 20 decibelios por década. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que en este punto yo tengo que la ganancia para la frecuencia de corte me dio 100 decibelios y que la frecuencia de corte para esa ganancia me dio 10 Hz. Una década después, a esta frecuencia de 10 Hz sería 100 Hz. Vamos a suponer que esos 100 Hz están por aquí. Entonces, pregunta, ¿cuál sería el valor de la ganancia que obtendríamos para ese valor de frecuencia? Bueno, como nosotros sabemos que la respuesta se atenúa, o la banda de atenuación de nuestro amplificador es de menos 20 dB por década, quiere decir que una década después a la que tenemos la frecuencia de corte, que conocemos 100
decibelios se ha atenuado menos 20 dB, es decir, 100 menos 20 sería 80. Entonces, para una década después, a la frecuencia de corte que son 100, el amplificador ha atenuado la señal o la ganancia a 80 decibelios. Con esto entonces concluimos que la realimentación negativa es un parámetro bastante importante, ya que conseguimos aumentar el ancho de banda. Demos entonces este video en el punto que nos encontramos.